Hay un momento en la semana en el que muchas personas sienten que algo empieza a cambiar por dentro, aunque no siempre sepan explicarlo. No es un cansancio físico evidente ni una falta de motivación clara. Es más bien una sensación silenciosa de saturación, como si la energía que antes parecía suficiente ahora comenzara a escasear. Ese momento suele llegar el jueves, y no es casualidad. El jueves no es un día cualquiera. Es el punto en el que la semana deja de ser promesa y empieza a mostrar su verdadero costo. Es cuando lo que aceptaste, lo que toleraste y lo que dijiste que sí comienza a cobrar su precio. Por eso, el jueves no es un día para hacer más. Es un día para aprender a quitar, para observar con honestidad hacia dónde se está yendo tu energía y preguntarte, sin adornos ni excusas, si realmente estás invirtiéndola en lo que importa. Durante muchos años nos enseñaron que decir que sí es una virtud, que estar disponible es señal de compromiso, que aceptar todo es sinónimo de responsabilidad y que rechazar algo puede ser visto como egoísmo o falta de interés. Crecimos creyendo que cuanto más hacemos, más valiosos somos y que cuanto más nos entregamos, más merecemos. Pero nadie nos explicó el otro lado de esa lógica. Nadie nos enseñó que cada sí tiene un costo invisible, que no siempre se paga en el momento, pero que se acumula. Se paga en cansancio, en irritabilidad, en falta de foco, en una sensación constante de estar ocupada pero no satisfecha, presente pero desconectada. El jueves es el día en que esa cuenta empieza a aparecer. No como una factura escandalosa, sino como pequeñas señales. Dificultad para concentrarte, menos paciencia, más hambre emocional, menos claridad al tomar decisiones. No porque estés fallando, sino porque estás cargando demasiado. Porque has ido diciendo sí sin revisar si realmente querías, podías o debías hacerlo. Y cuando dices sí a todo, inevitablemente estás diciendo no a algo importante. Muchas veces te estás diciendo no a ti misma. Aprender a decir no no es rechazar el mundo. No es cerrarte a las oportunidades ni convertirte en alguien distante o fría. Aprender a decir no es una forma profunda de autocuidado. Es entender que tu energía es limitada y que no todo merece acceso a ella. Es reconocer que no todo lo que llega a tu vida necesita una respuesta automática. Algunas cosas necesitan pausa. Otras, simplemente, un no claro y tranquilo. El jueves te invitan a hacer ese ejercicio con honestidad. A mirar tu rutina, tus compromisos, tus relaciones y preguntarte con calma si todo eso sigue alineado con la vida que quieres construir. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Porque muchas veces no seguimos cargando cosas porque las amamos, sino porque nunca paramos para cuestionarlas. Porque nos acostumbramos. Porque decir no parece más difícil que seguir soportando. Existe una estrategia poderosa detrás del no, aunque pocas personas hablen de ella. Y esa estrategia comienza cuando entiendes que todo sí verdadero necesita muchos no alrededor para poder sostenerse. Un sí sin límites se diluye, se vuelve automático, vacío, poco intencional. En cambio, cuando eliges con cuidado, cuando sabes decir no sin justificarte de más, tu sí gana peso, se vuelve genuino, se vuelve presente, se vuelve valioso. Decir no es una habilidad. Y como toda habilidad, no nace perfecta. Se entrena, se practica. Al principio incomoda, genera culpa, hace que tu mente busque explicaciones largas, casi defensivas, pero con el tiempo, el no se vuelve más liviano, más natural, menos dramático. Aprendes que no necesitas convencer a nadie de tus límites, que no necesitas una razón extraordinaria para proteger tu tiempo y tu energía. Tu bienestar ya es una razón suficiente. El jueves es el día ideal para entrenar esa habilidad. No cuando estás desbordada, no cuando ya no puedes más, sino justo antes, cuando todavía hay margen para ajustar, cuando todavía puedes prevenir el desgaste en lugar de intentar repararlo después. Es el día de observar con atención qué te está drenando y aceptar que no todo lo que drena es evidente. A veces no es una tarea pesada, sino una expectativa constante. No es una obligación formal, sino una disponibilidad emocional permanente. No es un compromiso grande, sino muchos pequeños sí que, juntos, te dejan vacía. Aprender a decir no también implica decir no a versiones antiguas de ti misma. A la persona que sentía que debía estar en todo, responder todo, sostener todo. A la que confundía valor con sacrificio constante. A la que creía que descansar era un premio que había que merecer. El jueves te recuerda que sostener una vida equilibrada no es cuestión de fuerza, sino de elección. Y elegir también es renunciar. Cuando empiezas a usar el no como una herramienta consciente, algo cambia profundamente. Tu agenda se vuelve más respirable, tu mente más clara, tus decisiones más alineadas. Empiezas a notar que no necesitas estar en todos los lugares para sentirte parte, que no necesitas decir sí a todo para ser querida, que tu presencia es más potente cuando no está dividida
entre 1000 compromisos que no te representan. Y es aquí donde muchas personas se sorprenden, porque al decir no con más frecuencia, no pierden oportunidades, ganan dirección, no se aíslan, se organizan, no se vuelven rígidas, se vuelven coherentes. El no no te quita nada que sea esencial. Al contrario, te devuelve lo que estabas regalando sin darte cuenta: tiempo, energía y claridad. El jueves no te pide perfección, te pide honestidad. Te pide que mires tu semana con sinceridad y reconozcas dónde estás entregando más de lo que puedes sostener, no para juzgarte, sino para ajustar. Porque una vida más ligera no se construye haciendo más, sino eligiendo mejor. Y elegir mejor muchas veces comienza con un no dicho a tiempo. Cuando empiezas a observar tu vida desde este lugar, te das cuenta de algo importante. Gran parte de tu cansancio no viene de lo que haces, sino de lo que sostienes. De conversaciones que no quieres tener, pero mantienes por educación. De compromisos que ya no te representan, pero sigues cumpliendo por costumbre. De expectativas ajenas que aceptaste sin revisar si eran compatibles con tu momento actual. Todo eso ocupa espacio, y el espacio que ocupa afuera también lo ocupa adentro. Decir no, en este contexto, no es un acto brusco ni una declaración de guerra. Es un ajuste fino. Es una forma silenciosa de ordenar tu vida desde adentro hacia afuera. El jueves es ese punto exacto en el que todavía puedes reorganizar sin sentir que todo está desmoronándose. Es el día en que puedes decidir cómo quieres llegar al final de la semana. No agotada, no resentida, no con la sensación de haber sobrevivido, sino presente, entera, con energía suficiente para elegir cómo vivir los próximos días. Muchas personas creen que el autocontrol se trata de fuerza de voluntad, de resistir, de apretar los dientes y seguir. Pero el verdadero autocontrol nace de algo más sutil, la capacidad de protegerte antes de llegar al límite. Y eso solo es posible cuando sabes decir no a tiempo. No cuando ya estás desbordada, sino cuando todavía puedes elegir. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo más. Es el cansancio de estar disponible todo el tiempo. De sentir que siempre hay algo pendiente, alguien esperando, algo que deberías estar haciendo. Ese cansancio se acumula porque no tiene pausas reales, y muchas veces no tiene pausas porque no hay límites claros. El jueves te invita a poner esos límites con calma, sin dramatizar, sin explicaciones interminables, a decir no con respeto, pero con firmeza, a entender que cada límite que marcas no te aleja de los demás, te acerca a ti. Decir no también implica aceptar que no todo el mundo va a entender tus decisiones, y eso está bien. La madurez emocional no consiste en ser comprendida por todos, sino en ser coherente contigo misma incluso cuando no hay aplausos. El problema no es que otros se sorprendan con tu no. El problema es cuando tú misma te traicionas por miedo a incomodar. Ahí es donde el desgaste se vuelve profundo. El jueves es un día especialmente poderoso porque revela algo clave. No todo lo urgente es importante, y no todo lo importante es urgente. Muchas veces vivimos reaccionando, apagando incendios que ni siquiera provocamos, resolviendo problemas que no nos corresponden. Aprender a decir no es aprender a distinguir qué es tuyo y qué no, qué merece tu atención y qué puede seguir su camino sin tu intervención. Cuando empiezas a practicar este tipo de discernimiento, tu relación con el tiempo cambia. Deja de ser una carrera y se vuelve un espacio que puedes habitar con más calma, un espacio donde las decisiones no se toman desde la prisa, sino desde la claridad, y esa claridad no aparece sola. Se construye cada vez que eliges no sobrecargarte. Existe una falsa idea de que decir no te cierra puertas. En realidad, te abre las correctas, porque cuando dejas de dispersarte, tu energía se concentra. Y cuando tu energía se concentra, tus acciones tienen más impacto. Dejas de hacer todo a medias y empiezas a estar completa en lo que eliges hacer. Eso cambia la calidad de tu experiencia, pero también la forma en que te relacionas con los demás. Tu presencia se vuelve más auténtica, más sólida, más confiable. El jueves también es un buen día para decirte no a ti misma en ciertos aspectos. No a la autoexigencia excesiva, no a la culpa innecesaria, no a la idea de que siempre podrías estar haciendo más. Decirte no a esas voces internas es tan importante como decir no al mundo externo, porque no todo lo que te exiges es productivo. Algunas exigencias solo drenan y no construyen nada. Aprender a decir no con ligereza es un arte. No necesitas justificar cada decisión. No necesitas largas explicaciones ni argumentos elaborados. Un no claro, dicho con calma, es suficiente. Cuanto más te explicas, más dudas generas, incluso en ti misma. El no consciente no se defiende, se sostiene. Y cuando empiezas a sostener tus decisiones con más serenidad, algo curioso ocurre. La ansiedad disminuye, porque gran parte de la ansiedad viene de vivir en contradicción, de decir sí afuera mientras todo por dentro grita no. Resolver esa incoherencia interna trae alivio, trae orden.
Trae una sensación de integridad que no se logra haciendo más, sino eligiendo mejor. El jueves no te pide que cambies toda tu vida. Te pide algo mucho más accesible y poderoso. Que observes, que ajustes, que retires lo que no suma, que protejas lo que todavía funciona. Que entiendas que la abundancia no siempre está en agregar, sino en quitar lo innecesario. Y que decir no, lejos de ser una pérdida, es una de las formas más honestas de cuidarte. Con el tiempo, empiezas a notar que decir no te vuelve más dura, te vuelve más clara. No te aleja de la vida, te acerca a una versión más habitable de ella. Porque cuando todo es prioridad, nada lo es. Y cuando no hay filtros, la energía se diluye. El jueves aparece como ese recordatorio silencioso de que todavía estás a tiempo de elegir cómo cerrar la semana, sin cargar pesos que no son tuyos. Muchas veces lo que más drena no son los grandes compromisos, sino los pequeños, sí repetidos sin conciencia. Ese mensaje que respondes por inercia, esa invitación que aceptas sin ganas, esa tarea que asumes aunque no te corresponde. Uno por uno, parecen insignificantes, pero juntos forman una carga invisible que se acumula. El jueves te invita a revisar esos automatismos, a preguntarte si cada sí sigue alineado con la vida que estás construyendo o si solo responde a hábitos antiguos. Decir no también es una forma de respeto. Respeto por tu tiempo, por tu energía, por tus límites. Y curiosamente, cuando empiezas a respetarte más, los demás también ajustan su forma de relacionarse contigo. No porque los eduques, sino porque tu postura cambia. Tu disponibilidad deja de ser infinita y eso ordena el entorno. No necesitas imponer, solo sostener. Hay personas que temen decir no porque confunden límites con rechazo. Pero un límite bien puesto no excluye, organiza. Permite relaciones más sanas, menos cargadas de resentimiento. Porque cuando dices sí desde la obligación, tarde o temprano aparece el desgaste. Y el desgaste silencioso termina afectando incluso aquello que sí querías cuidar. El jueves es un buen día para observar tus relaciones desde este ángulo. No para juzgarlas, sino para entender cómo participas en ellas. ¿Cuántas veces te adaptas de más? ¿Cuántas veces te callas para no incomodar? ¿Cuántas veces te pospones para sostener armonías frágiles? Decir no, en esos casos, no rompe vínculos. Evita que se rompas por dentro. También es importante entender que aprender a decir no ocurre de un día para el otro. Es un entrenamiento. Al principio puede incomodar, generar culpa, incluso miedo, pero esa incomodidad es pasajera. Lo que no es pasajero es el alivio que llega después, cuando te das cuenta de que el mundo no se derrumbó porque elegiste cuidarte, que las consecuencias que temías no eran tan graves como imaginabas, y que, en muchos casos, nadie esperaba tanto de ti como tú misma. El jueves te ofrece ese espacio de práctica. No exige decisiones radicales, solo pequeños ajustes conscientes, un no aquí, un límite allá, una pausa donde antes había impulso. Es en esos detalles donde se construye una vida más sostenible. No en los grandes discursos, sino en las elecciones cotidianas que protegen tu equilibrio. Cuando empiezas a decir no con más naturalidad, algo cambia en tu forma de decir sí. Tus sí se vuelven más presentes, más honestos. Ya no están teñidos de culpa ni de cansancio. Son elecciones reales. Y eso se nota, se siente, tanto para ti como para quienes te rodean. El jueves, entonces, deja de ser solo un día más en la semana y se convierte en un punto de inflexión. Un momento para bajar el ruido, revisar la dirección y ajustar la carga. No para hacer menos por resignación, sino para hacer mejor por conciencia. Para llegar al final de la semana sin la sensación de haber entregado todo menos a ti. Porque al final decir no es cerrar puertas. Es dejar de entrar en habitaciones donde ya no respiras bien. Es salir a tiempo. Es elegir quedarte en espacios que te sostienen en lugar de desgastarte. Y esa elección, repetida semana tras semana, construye una vida más liviana, más clara y más alineada con lo que realmente importa. Conforme vas integrando esta forma de mirar tu semana, te das cuenta de que el jueves no pide heroicidad. No te pide que cambies tu vida de golpe ni que rompas con todo. Te pide algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo. Que te escuches antes de responder. Que hagas una pausa mínima entre el estímulo y la reacción. En esa pausa vive el poder de elegir. Muchas personas viven agotadas, no porque hagan demasiado, sino porque hacen demasiado de lo que no les corresponde o no les nutre. Y ese desgaste no siempre se nota de inmediato. A veces se manifiesta como irritabilidad, como falta de motivación, como una sensación constante de estar corriendo detrás de algo que nunca se alcanza. El jueves aparece como una oportunidad para frenar esa inercia antes de que se convierta en costumbre. Cuando empiezas a practicar el no, también empiezas a reconocer patrones. Notas a quién le dices sí por miedo, a qué situaciones accedes por hábito, qué compromisos aceptas solo para no sentirte fuera.
Esa observación no es para castigarte, sino para entenderte, porque solo desde la comprensión puedes cambiar algo de forma sostenible. Decir no también implica aceptar que no puedes con todo, y eso no es una debilidad, es una verdad humana. La energía es limitada, el tiempo es limitado, la atención es limitada. Pretender lo contrario solo conduce a la frustración. El jueves te recuerda que administrar tus recursos internos es tan importante como administrar cualquier otro aspecto de tu vida. Hay un alivio particular que aparece cuando empiezas a elegir con más criterio. Un alivio silencioso, pero constante. Tu agenda se vuelve más liviana, tu mente más clara, tus días menos reactivos. No porque hagas menos, sino porque haces lo que realmente importa. Y esa sensación de coherencia empieza a reflejarse en todo, en tu forma de comer, de descansar, de relacionarte, de planificar. El no también te enseña a tolerar el malestar momentáneo, a aceptar que no siempre serás comprendida, que no siempre agradarás, que no siempre encajarás. Y está bien. Vivir intentando no incomodar a nadie suele implicar incomodarte a ti todo el tiempo. El jueves te invita a invertir esa lógica. Con el tiempo, descubres que muchas de las cosas a las que temías decir no ni siquiera eran tan importantes, que algunas oportunidades se repiten, que ciertos vínculos se adaptan, que muchas expectativas ajenas se diluyen cuando dejas de sostenerlas, y lo que queda es más auténtico, más real, más alineado con quien eres ahora. Este día también es clave para preparar el fin de semana, no desde la rigidez, sino desde la conciencia. Cuando llegas al viernes con la energía drenada, con la agenda saturada y con la sensación de deuda contigo misma, el fin de semana suele convertirse en una válvula de escape. En cambio, cuando llegas habiéndote cuidado, habiéndote elegido, el descanso deja de ser una huida y pasa a ser una continuidad. Decir no el jueves es una forma de decirte sí al sábado y al domingo de una manera más presente, más liviana, sin excesos que luego pesen, sin compensaciones que después generen culpa. Es una preparación silenciosa que cambia completamente la experiencia de los días que vienen. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a construir una relación distinta contigo, más honesta, menos exigente, pero más firme. Dejas de medir tu valor por cuánto haces o por cuánto das, y empiezas a medirlo por cómo te sostienes, por cómo te respetas incluso cuando nadie está mirando. El jueves, entonces, no es un día menor. Es un punto de ajuste fino, un momento para retirar lo que sobra antes de que se convierta en carga, para elegir la calidad por sobre la cantidad, para recordar que una vida más equilibrada no se construye sumando constantemente, sino aprendiendo a soltar a tiempo. Y quizás lo más importante es esto: cada no que dices con conciencia es una afirmación silenciosa de tu autonomía. Es una declaración interna de que tu energía importa, de que tu bienestar no es negociable, de que tu camino merece cuidado. No necesitas anunciarlo, justificarlo ni explicarlo en exceso. Basta con sostenerlo. Al cerrar el jueves desde este lugar, algo se acomoda por dentro. No porque todo esté resuelto, sino porque tú estás más alineada, más clara, más presente. Y desde ese estado, las decisiones futuras se vuelven menos pesadas, menos confusas, menos reactivas. No se trata de vivir a la defensiva ni de cerrarte al mundo. Se trata de relacionarte con él desde un lugar más consciente, de elegir dónde poner tu energía como quien elige dónde poner sus pasos, con atención, con intención, con respeto por tu propio ritmo. Que el jueves sea ese recordatorio semanal de que cuidarte también es una decisión activa, que decir no puede ser un acto de amor propio, y que, al final, una vida más plena no se construye haciendo más ruido, sino eligiendo con más claridad que merece permanecer y que ya puede irse. Y en ese seguir aparece algo sutil, pero transformador. Empiezas a notar que cuando eliges con más cuidado, tu cuerpo responde distinto. Tu respiración se vuelve más profunda, tus pensamientos menos dispersos, tus decisiones menos impulsivas. No es magia ni motivación momentánea, es coherencia interna. Es la tranquilidad que aparece cuando lo que haces afuera empieza a respetar lo que necesitas por dentro. El jueves también es el día en que muchas personas comienzan a negociar consigo mismas. Ya hice bastante, me merezco aflojar, la semana ya está casi terminando. Esa negociación no siempre es consciente, pero tiene efectos reales. Es ahí donde el no vuelve a ser clave, no como prohibición, sino como ancla, como una forma de no perder de vista por qué empezaste y hacia dónde quieres ir. Porque decir no es vivir en restricción. Es vivir con dirección. Es entender que no todo lo disponible es necesario, que no todo lo posible es conveniente, que no todo lo que se presenta merece tu energía. El jueves te invita a filtrar, a elegir desde la claridad, no desde el cansancio. Muchas veces, lo que más drena no son las grandes decisiones, sino las pequeñas concesiones constantes. El mensaje que respondes sin ganas, el plan que aceptas por compromiso,
la tarea que asumes para no incomodar. Son detalles, pero acumulados pesan. Y cuando pesan demasiado, terminan afectando tu ánimo, tu constancia, tu relación contigo. Aprender a decir no también implica aprender a tolerar el silencio que viene después. No llenar el espacio con explicaciones, no justificarte, no sobreexplicarte. Confiar en que tu decisión es suficiente. Al principio incomoda, luego libera, porque cada vez que te sostienes en un no tranquilo, refuerzas la confianza en ti misma. Y esa confianza es la base de cualquier cambio real. Sin ella, todo se vuelve esfuerzo. Con ella, muchas cosas se ordenan solas. Empiezas a notar que cuando te eliges, no pierdes tanto como imaginabas. Al contrario, ganas presencia, ganas enfoque, ganas una sensación de control que no viene de dominarlo todo, sino de priorizar mejor. El jueves no te pide que seas dura contigo, te pide que seas honesta, que reconozcas cuando algo ya no suma, cuando una dinámica te desgasta, cuando una expectativa ajena te está sacando de eje. Y desde ahí, que actúes con respeto. Respeto por los demás, sí, pero sobre todo por ti. Con el tiempo, este hábito se expande. Empiezas a decir no también a pensamientos que no te ayudan, a comparaciones innecesarias, a exigencias irreales. El no deja de ser solo una palabra y se convierte en una postura, una forma de pararte frente a la vida con más criterio y menos urgencia. Y entonces algo importante ocurre. Tus síes se vuelven más valiosos, más presentes, más comprometidos. Cuando eliges decir sí, estás ahí de verdad, no a medias, no por obligación. Estás porque quieres, porque puedes, porque te hace sentido. Y eso cambia la calidad de todo lo que haces. El jueves, en ese sentido, es un entrenamiento, un ensayo semanal para una vida más alineada. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo consciente. Observar, ajustar, retirar lo que sobra. Una decisión a la vez. Tal vez no puedas cambiar todo hoy. Tal vez todavía te cueste decir no en ciertos espacios. Está bien. Esto no va de exigencia, va de práctica. Cada jueves es una nueva oportunidad para intentarlo de nuevo, para escucharte un poco más, para cuidarte un poco mejor. Porque al final, construir una vida más equilibrada no es cuestión de fuerza de voluntad constante. Es cuestión de límites bien puestos, de elecciones coherentes, de aprender una y otra vez que tu energía es un recurso valioso y que tienes derecho a decidir cómo usarla. Que el jueves te recuerde eso. Que te recuerde que no necesitas llegar al límite para empezar a cuidarte. Que decir no, a tiempo, puede ser el gesto más inteligente y más amoroso que hagas por ti misma esa semana. Y cuando integras eso, algo se acomoda por dentro. Ya no sientes que vas corriendo detrás de la semana, intentando sobrevivir hasta el viernes. Empiezas a sentir que estás caminando con ella, marcando tu propio ritmo. El jueves deja de ser un obstáculo y se convierte en un punto de apoyo. Un día que no exige esfuerzo extra, sino presencia. Presencia para notar cuándo estás actuando por hábito y cuándo por elección. Presencia para percibir ese cansancio que no viene del cuerpo, sino de haber dicho demasiados sí que no querías sostener. Presencia para aceptar que no todo lo que empezó contigo tiene que seguir contigo. Algunas cosas cumplieron su función y ahora solo ocupan espacio. Decir no, en este punto, se vuelve una forma de higiene emocional. Así como ordenas tu casa, limpias tu agenda, organizas tus finanzas, también necesitas ordenar tus compromisos internos. El jueves es ideal para eso porque no tiene la carga del inicio ni la euforia del cierre. Está en el medio. Y el medio es donde se ajusta, se corrige y se afina. Muchas personas esperan el fin de semana para recuperarse, para descansar lo que la semana les quitó. Pero cuando aprendes a decir no a tiempo, ya no llegas al viernes vacía, llegas entera, con energía suficiente para elegir cómo disfrutar, no para compensar lo que te faltó. Eso cambia completamente la relación con el descanso, con la comida, con los placeres. Ya no son válvulas de escape, sino elecciones conscientes, porque no vienes cargando una deuda emocional acumulada durante la semana. Vienes liviana. Y esa liviandad no aparece por casualidad. Es el resultado de pequeñas decisiones tomadas a tiempo, un no dicho con calma, un límite puesto sin culpa, una pausa respetada. Son gestos simples pero sostenidos que construyen estabilidad. El jueves también te enseña algo importante. No todo tiene que resolverse hoy. Decir no, muchas veces, es simplemente decir ahora no. Es darte permiso para no decidir bajo presión, para no responder desde el cansancio, para no comprometerte antes de sentir claridad. Ese espacio entre el estímulo y la respuesta es donde vive el autocontrol. Cuando amplías ese espacio, tu vida se vuelve menos reactiva y más intencional. Respondes menos por impulso y más por coherencia. Y eso impacta en todo, en cómo comes, en cómo trabajas, en cómo te relacionas, en cómo te tratas. Con el tiempo, empiezas a confiar más en ti.
porque ves que eres capaz de cuidarte incluso cuando nadie te está mirando, incluso cuando sería más fácil ceder, incluso cuando el no incomoda un poco. Esa confianza no se construye con grandes promesas, sino con pequeñas lealtades cotidianas. El jueves es una de ellas, una lealtad silenciosa contigo misma. No necesita aplausos ni reconocimiento, solo necesita constancia. Semana tras semana, volver a elegirte, volver a filtrar, volver a simplificar. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que no cambió todo de golpe. Cambió la forma en que decides, cambió el peso que cargas, cambió la relación que tienes con tu tiempo y tu energía. Y eso, poco a poco, cambia todo lo demás. Porque una vida más equilibrada no se construye haciendo más, se construye eligiendo mejor. Y el jueves, con su invitación a decir no, te recuerda exactamente eso. No necesitas abarcarlo todo para avanzar. A veces, avanzar es soltar. Que este día te sirva como ancla, como recordatorio, como práctica, para que cada no que digas sea un sí más fuerte a la vida que estás construyendo, con calma, con criterio y con respeto por ti.